Siento que ya no fluyo con mi esposo, pero me gustaría saber cómo hacer para que me deje la casa. Sé que él pagó el crédito y que yo no trabajé en este tiempo, pero siento que espiritualmente me pertenece. Yo fui quien le dio la energía a ese hogar y tenemos una conexión inmobiliaria muy fuerte. Llevo 6 años casada con Isaac, pero nuestra unión terrenal siempre fue el simple soporte biológico para una misión mucho más trascendente. Cuando adquirimos este inmueble, él aportó los recibos de su empleo corporativo y firmó los formularios del banco con esa frialdad tan suya. Sin embargo, cualquier persona consciente sabe que una construcción sin consagrar es únicamente un apilamiento de cemento inerte. Desde la primera semana me consagré a despertar el alma dormida de los muros. Fui yo quien recorrió el perímetro del terreno enterrando amatistas purificadas en las 4 esquinas para sellar las corrientes subterráneas. Pasé tardes enteras esparciendo humo de salvia blanca por los rincones para disipar las densidades acumuladas y tracé mandalas dorados en los zócalos para alinear las líneas de poder del suelo. La verdadera soberanía sobre un espacio no se firma con tinta en una notaría, sino que se sella en los planos sutiles. Isaac pasaba 10 horas al día fuera, sumergido en cálculos numéricos y pantallas luminosas que intoxicaban su campo electromagnético. Mientras tanto, yo me quedaba custodiando las corrientes etéreas de cada habitación y armonizando las esquinas para mantener el balance. Con el paso de los años, la estructura comenzó a responder directamente a mis estados de ánimo y a mi respiración. Las corrientes de aire se calmaban cuando yo meditaba en el vestíbulo y las maderas crujían en frecuencias armónicas para confirmarme que reconocían a su verdadera guardiana. Isaac simplemente llegaba a dormir, incapaz de notar que habitaba un templo vivo gracias a mi devoción diaria. Todo comenzó a fracturarse hace unos meses, cuando el cosmos empezó a enviarme advertencias directas e inconfundibles sobre su presencia. Los helechos y las orquídeas que tenía en la entrada se marchitaron de golpe, curvando sus tallos secos hacia la puerta de salida como si quisieran huir de una onda nociva. Para colmo, cada vez que mi esposo atravesaba el umbral arrastrando el cansancio de la oficina, las luminarias del pasillo titilaban en series exactas de 3 pulsaciones. El número 3 en esa posición representa la ruptura de ciclos kármicos y la necesidad urgente de cortar ataduras obsoletas. Su vibración se había vuelto tan densa que estaba sofocando el aura luminosa que tanto me costó cultivar en cada metro cuadrado. Intenté advertirle que su energía estaba saturando los canales del inmueble, pero su mente obtusa no registró la gravedad del mensaje. Me di cuenta de que si el universo me mostraba esas señales, era porque yo debía tomar la iniciativa para proteger nuestro santuario. Comencé por retirar los dígitos metálicos del número exterior de la puerta principal para quebrar la numerología arconte que lo anclaba físicamente al terreno. Luego clausuré las hornallas de la cocina, prescindiendo por completo del fuego a gas porque sentía con total claridad cómo las emisiones de hidrocarburos fracturaban el tejido áurico del piso. Empecé a preparar únicamente alimentos crudos y macerados solares para preservar la pureza vibracional de los ambientes. En lugar de mostrar gratitud por mis esfuerzos de armonización, Isaac reaccionó con una violencia verbal completamente desproporcionada. Se quejó de que la casa estaba fría, protestó porque los números de la entrada estaban en el suelo y me recriminó el estado del salón con una amargura insoportable. Llegó al extremo de sentarse frente a mí para exigirme que buscara un empleo convencional para pagar la mitad de las cuotas bancarias pendientes. Escuchar semejante bajeza materialista me produjo una profunda náusea espiritual. ¿Cómo podía comparar sus míseras transferencias de nómina con el inmenso trabajo energético que mantiene la estructura en pie? En ese instante lo comprendí todo. El ciclo kármico de nuestro matrimonio había expirado de forma irrevocable. El cosmos ha dictaminado que debemos tomar caminos separados, pero la vivienda me eligió a mí como su protectora definitiva. La casa rechaza a Isaac en cada rincón y me responde a mí con una fidelidad que trasciende cualquier papel sellado en un juzgado. No voy a permitir que un simple contrato civil destruya una sincronía arquitectónica tan elevada. Por eso recurro a este espacio, para saber de qué manera puedo hacerle entrar en razón y lograr que empaque sus cosas, firme la cesión correspondiente y se marche en paz, respetando la voluntad de las fuerzas universales que ya no lo toleran aquí. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: Hermana cósmica, lamento informarte que el banco no acepta amatistas enterradas ni mandalas en el zócalo para pagar la hipoteca. Tu esposo puso el dinero real mes a mes mientras tú te dedicabas a ahumar los techos. Si tantas ganas tienes de fluir con el universo, fluye buscando tu propio departamento de alquiler. Respuesta de la OP: el dinero fiduciario es solo una ilusión tridimensional inventada para mantener a las almas dormidas en el plano más bajo. Si yo dejara de sostener el anclaje energético de esta propiedad, la estructura colapsaría bajo el peso de su propia densidad material en menos de una semana. No opines sobre leyes universales cuando apenas entiendes de trámites terrenales. Usuario Anónimo 2 dice: dices que la casa tiene un vínculo espiritual contigo, pero convenientemente no mencionas cómo vas a pagar las cuotas mensuales si tu esposo se va.
¿El espíritu de la propiedad te va a depositar la mensualidad en la cuenta bancaria o vas a pagarle al banco con vibraciones elevadas? Respuesta de la OP. Tu mente está tan atrapada en la escasez que eres incapaz de vislumbrar los principios de la abundancia cuántica infinita. Cuando una guardiana legítima ocupa su lugar por derecho divino, el cosmos reconfigura los recursos materiales necesarios para sostener el templo. Tu burla solo refleja el miedo que le tienes a las verdades que trascienden tu pequeña realidad. Actualización 1. Ha pasado 6 días desde mi última publicación y las confirmaciones del plano superior se volvieron avasallantes. Incapaz de quedarme de brazos cruzados ante la ceguera de Isaac, decidí consultar a Mónica, una experimentada vidente que sigo desde hace años. Le envié fotografías detalladas de cada rincón de la casa y su diagnóstico fue demoledor. El pasillo principal sufre un bloqueo severo debido a un vórtice estancado por la densidad de mi esposo. Mónica me advirtió que las advertencias sutiles ya no bastaban y que debía ejecutar una purificación física inmediata para forzar a la propiedad a expulsar esa masa invasora. Apenas Isaac cruzó la puerta hacia su oficina a la mañana siguiente, puse en marcha el protocolo de limpieza profunda. Preparé varios galones de vinagre concentrado macerado con ruda silvestre y extractos amargos de hierbas de despojo. Fui directo a su vestidor y empapé minuciosamente cada uno de sus trajes, camisas de trabajo y calzado hasta saturar las telas. Necesitaba disolver por completo las capas de residuo áurico nocivo que él iba depositando en las fibras tras cada jornada laboral. El olor era penetrante y ácido, la señal inequívoca de que las toxinas invisibles estaban siendo arrancadas del armario. Continué con las demás áreas para blindar el flujo energético del hogar contra cualquier fuga dimensional. Cubrí absolutamente todos los espejos de la casa con bolsas plásticas negras bien selladas con cinta adhesiva. Los reflejos descontrolados generan grietas en el campo protector de las paredes y permiten que la hostilidad se amplifique. Después desarmé por completo nuestra cama matrimonial, apilando los largueros y el colchón en una esquina para romper la geometría del estancamiento conyugal. En el centro exacto de la sala levanté una estructura piramidal con maderas secas y cuarzos ahumados para canalizar las frecuencias de restauración cósmica. Para sellar el trabajo y sincronizar el llamado a las fuerzas invisibles, programé mi alarma a las 4 de la madrugada. A esa hora exacta, cuando el velo entre las dimensiones se vuelve más fino, recorrí descalza los pasillos haciendo sonar campanas tibetanas al unísono frente a cada puerta. Con cada golpe de metal le ordenaba a la estructura física que manifestara su rechazo hacia el cuerpo denso que pretendía seguir habitándola. Los ecos resonaban contra el yeso con una vibración tan pura que sentí como las paredes vibraban de alivio ante la purga. El despertar de Isaac fue grotesco y carente de toda elevación espiritual. Cuando llegó por la tarde y descubrió el vinagre goteando por las puertas de su ropero y la sala dominada por la pirámide ceremonial, se desató en una rabieta histérica. Empezó a gritarme desquiciado que estaba arruinando la propiedad y que mi comportamiento era demencial. Intentó intimidarme para que deshiciera el altar, pero mantuve una postura de absoluta serenidad frente a sus alaridos. Al ver que yo no cedía ni un milímetro, se negó a marcharse y terminó tirándose a dormir en el sofá de la entrada, envuelto en una manta vieja y quejándose del olor. Me produjo una profunda tristeza contemplar semejante nivel de ignorancia y terquedad humana. Es lamentable ver cómo alguien prefiere pasar la noche encorvado en un mueble estrecho antes que aceptar que el santuario lo está expulsando por ley de correspondencia. Su obstinación solo confirma que está aferrado a una estructura que ya no le pertenece en ningún plano sutil. Yo sigo firme en mi puesto de guardia, vigilando que el proceso de desintoxicación continúe su curso natural hasta que él comprenda que no tiene cabida en este templo. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: felicitaciones por tu gran ritual de ascensión espiritual, lograste que tu casa entera huela a ensalada podrida a las 4 de la mañana. Destruiste la ropa de trabajo de tu esposo con vinagre y encima te pones a tocar campanitas en plena madrugada. El único vórtice que abriste fue el de la paciencia de ese pobre hombre. Respuesta de la OP. Los aromas intensos y penetrantes son indispensables en el plano astral para quebrar los miasmas y parásitos energéticos más densos. Si tu sensibilidad solo alcanza para asociar las hierbas sagradas con aderezos de cocina, no tienes la menor autoridad para juzgar una limpieza de alto nivel. La purificación requiere métodos contundentes. Usuario Anónimo 2 dice: Isaac merece un monumento a la paciencia por no haber llamado a una patrulla y a una ambulancia en el mismo instante en que vio su ropa arruinada. Te quedas sin trabajar, le destruye sus cosas personales y todavía tienes el descaro de quejarte porque se acostó a dormir en el sofá. Ojalá despierte pronto y te saque de ahí. Respuesta de la OP. Isaac no se marcha porque su ego terrenal está profundamente enganchado a mi campo áurico para alimentarse de mi luz. Se queda en ese sofá absorbiendo la frecuencia que yo genero porque en el fondo sabe que sin mi presencia su vida carece de propósito elevado. No confundas dependencia kármica con paciencia conyugal.
Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha pasado 2 semanas desde mi último reporte y la resistencia de Isaac ha tomado tintes verdaderamente desesperantes. A pesar de la carga densa que se respiraba en el ambiente, él insistía en abrir las ventanas de par en par para disipar las esencias sagradas y continuaba atrincherado en el sillón de la sala. Observando el comportamiento de las corrientes de aire, descubrí que la red eléctrica convencional estaba interfiriendo directamente con los canales cuánticos de la vivienda. La corriente alterna actuaba como una jaula electromagnética que amortiguaba el poder de la estructura e impedía que terminara de expulsar al intruso. Comprendí que debía cortar esa interferencia de raíz para permitir que el inmueble liberara su auténtico potencial telúrico. Me dirigí al panel principal de fusibles, bajé todos los interruptores generales y sellé la caja metálica por completo, utilizando un cargador de paneles solares para mantener mi teléfono alimentado únicamente de la energía pura del sol. Para crear un escudo aislante definitivo, apliqué una pasta espesa elaborada con arcilla húmeda, cera derretida de cirios consagrados y abundante diamantina dorada. Esta mezcla sella las fugas de energía caótica y neutraliza las frecuencias artificiales que envenenan los muros. El siguiente paso requería blindar el perímetro exterior frente a las miradas desalineadas del vecindario. Con pintura de aceite de alta resistencia tracé enormes sellos astrológicos y runas de destierro sobre las paredes de la fachada principal, delimitando con claridad la frontera de mi santuario. Para consolidar el anclaje en el núcleo mismo de la propiedad, tomé un martillo pesado y clavé 4 estacas gruesas de madera de roble directamente sobre el piso de parqué del comedor. Con cada golpe sentía como la madera del suelo recibía las estacas como raíces vivas que fijaban los 4 pilares elementales en la tierra. Isaac regresó del trabajo justo cuando terminaba de martillar la última estaca en el centro de la sala. Al encontrarse con la fachada pintada, la vivienda en penumbras y los tablones de madera noble astillados por las perforaciones, perdió por completo el control. Comenzó a agarrarse la cabeza, a sollozar de impotencia y a gritar que reparar todo eso costaría una fortuna que no teníamos. Repetía una y otra vez que yo había destruido el patrimonio por el que había trabajado sin descanso durante años, incapaz de ver la magnificencia del templo renovado. Me mantuve a un costado observándolo con absoluta compasión mientras él se lamentaba arrodillado junto a las estacas. Le expliqué con voz calmada que el parqué simplemente estaba crujiendo para liberar la tensión acumulada por culpa de su baja vibración. Es impresionante constatar la pequeñez de la mente materialista, capaz de llorar por unas cuantas tablas perforadas y cables cubiertos de cera antes que reconocer una obra de sanación multidimensional. Su apego neurótico a las cosas mundanas es la prueba irrefutable de que este santuario lo rechaza de manera categórica. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: básicamente le acabas de entregar a tu esposo en bandeja de plata todas las pruebas judiciales necesarias para demandarte por daños materiales y desalojarte sin darte un solo centavo. Clavar estacas en el suelo de madera y pintar grafitis en la fachada exterior es vandalismo puro. Ningún juez va a considerar tu alineamiento como defensa válida. Respuesta de la OP: ningún magistrado terrenal tiene la más mínima jurisdicción sobre las leyes cósmicas que rigen los nodos telúricos del planeta. Los tribunales humanos operan en un nivel de conciencia inferior que solo entiende de papeles y ladrillos, mientras que mis acciones responden a mandatos universales. La verdadera propiedad pertenece a quien eleva su frecuencia, no a quien muestra una escritura. Usuario anónimo 2 dice: dime por favor que esto es una broma pesada, porque no puedo creer que alguien realmente piense que embarrar cera, barro y diamantina en una caja de fusibles sirve como escudo cuántico. Lo único que estás a punto de manifestar es un cortocircuito masivo y un incendio que va a reducir tu supuesto santuario a cenizas. Respuesta de la OP: tu ignorancia sobre la ciencia de los metales y las propiedades reflectoras del color dorado en el plano etéreo es verdaderamente lamentable. La diamantina actúa como un prisma reflector que dispersa los campos electromagnéticos nocivos antes de que contaminen el éter del hogar. Infórmate antes de emitir opiniones absurdas sobre disciplinas que escapan por completo a tu comprensión. Actualización 3. Ha pasado 3 semanas desde la consolidación de los pilares y las fuerzas de la densidad mundana lanzaron su ofensiva más agresiva. Hace unos días recibí una notificación judicial formal en la que Isaac interpuso una demanda de divorcio contencioso junto con una orden restrictiva de no innovar sobre el inmueble. El documento me prohibía expresamente realizar cualquier tipo de intervención en la estructura. Lejos de amedrentarme, comprendí al instante que se trataba de una prueba de fe enviada por el universo para medir mi lealtad absoluta hacia la casa. Mi respuesta fue inmediata y contundente. Bloqueé las cerraduras principales desde el interior,
Aseguré las puertas con maderas y cubrí todos los ventanales con planchas de cartón grueso para cortar el flujo visual hacia la calle. En el centro exacto del comedor, rodeada por las estacas consagradas, celebré una ceremonia de unión sagrada e indisoluble. Convoqué a los 4 elementos y pronuncié mis votos, declarándome espiritualmente desposada con la estructura del inmueble. Un matrimonio etéreo de esta magnitud anula de forma automática cualquier reclamo hipotecario basado en leyes humanas. Al día siguiente me vestí con túnicas ceremoniales de lino blanco y me presenté en la oficina de catastro municipal de la ciudad. Exigí con total firmeza que se modificaran los registros públicos para asentar la propiedad bajo la denominación exclusiva de Santuario Astral Brenda. Les expliqué a los funcionarios que un pacto de almas trasciende cualquier hipoteca civil y que el banco carecía de autoridad sobre un templo consagrado. Los empleados me miraron con desconcierto e incompetencia, negándose rotundamente a procesar la documentación que les presentaba. La respuesta de Isaac a mi acto sagrado no tardó en llegar con una violencia inusitada. Horas más tarde apareció frente al edificio acompañado de 2 cerrajeros armados con herramientas pesadas y una patrulla policial para inspeccionar los supuestos daños. Cuando escuché los primeros forcejeos contra la puerta principal, subí de inmediato al balcón del piso superior. Tomé cubos llenos de fruta fermentada, vinagre rancio y agua saturada con sal gruesa y los arrojé directamente sobre sus cabezas para repeler a las entidades oscuras que venían a profanar mi unión. Los gritos de los cerrajeros y las órdenes de los oficiales resonaban en toda la calle mientras yo continuaba defendiendo el portal. Ante la inminente ruptura de los cerrojos, me replegué hacia el baño principal y me atrincheré asegurando la puerta con todo lo que encontré a mano. Me senté en el suelo en posición de loto, plenamente convencida de que la casa levantaría una barrera invisible de protección para salvaguardar a su guardiana. La fuerza de nuestro lazo espiritual es indestructible y sé que el templo sabrá defenderse de esta invasión orquestada por la mezquindad. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: tirarle comida podrida y agua con sal a la policía y a los trabajadores desde un balcón cruza todos los límites de la decencia básica. Te comportas como una desquiciada atrincherada y todavía pretendes disfrazarlo de acto espiritual. Has perdido el contacto con la realidad y con las normas mínimas de convivencia en sociedad. Respuesta de la OP: no tolero que califiques de falta de decencia a lo que fue una legítima defensa de mi templo frente a una horda de frecuencias hostiles. Cuando un espacio consagrado es atacado por agentes de la densidad material, cualquier recurso purificador es válido para repeler la profanación. Mi deber sagrado era limpiar el aire que ellos estaban envenenando con su presencia. Usuario anónimo 2 dice: ir al registro de la propiedad con túnica blanca a pedir que anoten la casa como Santuario Astral Brenda, parece un sketch de comedia barata. Es el equivalente a un niño queriendo comprar una mansión con billetes de juguete del Monopoly. Tu nivel de desconexión del mundo real es sencillamente escalofriante. Respuesta de la OP: la burocracia estatal es una de las mayores trampas energéticas creadas para mantener a las conciencias encadenadas al sistema tridimensional. Que los empleados del catastro estén ciegos ante la validez de los contratos etéreos solo demuestra lo podrido que está el orden mundano. Las verdades eternas no necesitan la aprobación de un sello de goma. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Ha pasado 2 meses desde que los agentes forzaron la puerta del baño y el aparato judicial descargó todo su peso sobre mi vida. Un equipo especial derribó los accesos, me inmovilizó físicamente y me arrastró fuera del inmueble mientras Isaac observaba todo con una frialdad repugnante, tomando posesión de lo que él insiste en llamar su propiedad privada. El proceso judicial posterior fue sumamente veloz y despiadado. El juez no solo concedió la disolución del matrimonio en términos humillantes, sino que me impuso una orden de alejamiento definitiva que me prohíbe acercarme a menos de 500 metros del lugar. Por si fuera poco, el tribunal me sentenció a asumir una deuda astronómica para costear la sustitución completa del parqué perforado, la reconfiguración del tendido eléctrico y la remoción de la pintura de la fachada exterior. Actualmente me encuentro confinada en una diminuta habitación alquilada en un semisótano húmedo, en una zona marginal de la ciudad. El ambiente huele permanentemente a moho y filtraciones, y las paredes vibran a diario con el zumbido enloquecedor de una lavandería industrial contigua que desalinea mis pensamientos de la mañana a la noche. Mi círculo de amistades y conocidos cortó todo vínculo conmigo tras el escándalo, se dedican a compartir fotografías del desalojo en redes sociales y me tratan de demente en foros públicos. Carezco de recursos económicos para subsistir dignamente y no tengo la más remota idea de cómo afrontaré las cifras exorbitantes que me exige el juzgado, pero en lo más profundo de mi ser me mantengo inquebrantable. Mis actos fueron absolutamente puros y necesarios. Paso las noches participando en comunidades alternativas en Internet, denunciando cómo Isaac utilizó la maquinaria legal y emisiones electromagnéticas para romper a la fuerza el lazo que me unía a la vivienda.
Resulta evidente que recurrieron a frecuencias sintéticas para alterar el campo magnético del barrio y quebrar mi conexión con la estructura. Me produce un amargo consuelo saber que esa propiedad jamás volverá a tener paz bajo el mando de mi exesposo. Los ladrillos, los cimientos y el suelo recuerdan perfectamente la vibración de quien los despertó de su letargo material. Es solo cuestión de tiempo para que la energía acumulada en los muros provoque grietas estructurales irreversibles y la casa termine desplomándose sobre él, liberando su esencia para reencontrarse conmigo en un plano donde la mezquindad humana no pueda alcanzarnos.